Entonces aquí, para iniciar un poquito de historia, recordar que justamente la persona a quien le debemos el desarrollo y el conocimiento de esta entidad es un pediatra, el doctor Tomisaku Kawasaki, que falleció en el año de la pandemia, pero no por el COVID, sino pues por temas de salud. Tenía 95 años al fallecer y él hizo la primera publicación de este síndrome que inicialmente pues recibió el nombre de síndrome mucocutáneo linfonodular. A él le pareció inclusive muy difícil como de recordar y después de que se esparció su conocimiento, pues todo el mundo empezó a utilizar como epónimo enfermedad de Kawasaki. Entonces por eso hoy en día pues se pueden utilizar los dos términos, inclusive en el CIE-10 sale así como este síndrome. Y pues él después, cuando lo relató por primera vez, no le creyeron mucho, que era como una entidad nueva, y entonces era muy amigo de los alergólogos de su hospital, e inclusive la primera descripción fue en un journal de alergias. Posteriormente, él siguió investigando y su curiosidad científica pues, hizo que fuera recolectando bastantes casos. Cuando tuvo 50 ya lo relató por primera vez en la literatura americana, y pues ya alertó a pues todo el gremio y comenzó a estudiarse también desde el punto de vista histopatológico. Luego el doctor Takahiro Yamamoto, también en 1968, describió los primeros casos de hallazgos histológicos en pacientes que morían tempranamente después de haber tenido este cuadro clínico. Y luego ya unas doctoras en Hawái, justamente donde hay también bastante población japonesa, empezaron también a describir los hallazgos clínicos y la asociación histopatológica de esta entidad. Ya hoy en día pues tenemos una distribución pues muy particular, y sin duda pues la incidencia es muy alta en la zona asiática. Japón continúa siendo pues el sitio de mayor incidencia, con alrededor de 300 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. Le siguen sus vecinos Taiwán y Corea, que tienen unas incidencias de entre 70 y 100 casos por año. Y luego pues está la población, pues ellos fueron migrando a diferentes sitios, y hay también actualmente está distribuida más o menos alrededor de 60 países. La incidencia en Europa es alrededor de 15 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. En Estados Unidos es alrededor de 25 casos, que es la que se establece que es más o menos también la que tiene Latinoamérica. Una cosa súper buena es que esta enfermedad pues generó también la motivación a muchos colegas latinoamericanos, y actualmente encontramos pues esta asociación de red de enfermedad de Kawasaki en América Latina, de la cual participan 19 y ya 20 países. Hay 64 centros de atención pediátrica que están involucrados, y hicieron esta publicación muy interesante el año pasado en la que se recopilaron 1.853 casos de enfermedad de Kawasaki de toda Latinoamérica, para establecer como las diferencias regionales que tenemos. Ahí tuvimos la oportunidad aquí en Colombia de participar varias instituciones, entre las que están pues la Fundación Valle de Lili, el Hospital Universitario del Valle, el Hospital de la Misericordia, Imbanaco, y la Fundación Cardioinfantil, y pues eso es satisfactorio porque ya tenemos pues como estadísticas propias. México, Costa Rica, Colombia y Panamá aportaron más o menos el 64% de todos los pacientes, o sea que es significativo, digamos, estos hallazgos para nuestra población. La edad promedio de la entidad fue más o menos 2.1 años. El tiempo al diagnóstico, afortunadamente también hemos mejorado mucho en esto, al 6º día del cuadro febril. El 84% de los pacientes se hospitalizaron en los primeros 10 días, y esto es fantástico porque así pues lógicamente evitamos la complicación de la formación de aneurismas grandes o medianos en las arterias coronarias, y con ello pues la evolución hacia infarto miocárdico en la vida, en la segunda, tercera década de la vida. Y la mayoría de nuestra población tuvo el 75% de criterios clínicos para Kawasaki completo. Lo que todos tuvieron el cuadro febril mayor de 5 días, alteraciones orales fue lo más frecuente en esta población nuestra, conjuntivitis en un 87%, rash muy seguido en un 86%, alteraciones de las extremidades en 74%, y adenopatía cervical, aunque fue la menor, es mucho más de lo que se reportaba en la literatura, que en muchos sitios, sobre todo en Europa y Estados Unidos, la adenopatía se presenta solo en un 30-40%. Entonces, digamos, regionalmente también las manifestaciones varían.
Entonces, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Es una vasculitis aguda autolimitada que generalmente afecta vasos pequeños y vasos medianos. La etiología todavía no está muy esclarecida, aunque sí hay como una secuencia de estímulos desencadenantes que suelen ser virus de tipo respiratorio como coronavirus, rotavirus, sarampión, parvovirus. Entonces parece que hay este tipo de antígenos virales, parece que al entrar al epitelio bronquial migra también al sistema vascular y desencadena en algunos pacientes esta respuesta inflamatoria sistémica que pues puede llevar a muchas complicaciones. También sin duda se necesita un huésped susceptible y que sea genéticamente presente algunos genes que ya están muy identificados sobre todo en la población asiática, que son los que están aquí, que todos pues son un poquito difíciles de explicar, pero pues que también es importante saberlo. Y también hoy en día pues se sabe que también hay unas como toxinas ambientales. Inicialmente pues se acusó a muchas cosas de limpieza, sobre todo de los tapetes. Esto después ya no tiene tanto sustento, se han visto que son más como unas micotoxinas ambientales que inclusive que migran por las corrientes aéreas a través de los hemisferios, y también se está involucrando hoy en día también la disbiosis. Entonces, digamos, todavía no hay un factor estresor único, sino hay este tipo de cosas. ¿Y por qué se sospechó de los virus? Porque coincide también con los picos de infección respiratoria, entonces por eso se empezó a buscar esta asociación. Igualmente también se sospecha que el lactante menor está un poco protegido si está lactado, y parece que pues es por la inmunidad pasiva que le transmite la mamá pues a través de la leche materna, y generalmente después de antes de los 5 años, que es cuando los niños pues están haciendo como su contacto con el mundo y con los virus. Entonces por eso es como que se empezó y se ha estudiado mucho esta relación de virus y Kawasaki. En cuanto a las etapas histopatológicas, no me voy a detener mucho, pues digamos es como lo específico que se ha visto en estos pacientes, que tiene 4 etapas: una de angeitis microvascular, que es la primera, los primeros 10 días, luego una de panvasculitis de las arterias coronarias, que es cuando ya hay más el riesgo mayor de formación de trombos y tener eventos isquémicos en la fase aguda, que se extiende hasta los 27 días, luego la fase de granulación de las arterias coronarias, que es cuando ya hay la cicatrización de la zona que se inflamó y que puede llevar a estenosis después de la zona de los aneurismas, y finalmente la cicatrización, que es un periodo muy extenso que dura entre 40 días hasta 4 años, algunos autores han dicho, otros que hasta los 2 años, es variable. Y los hallazgos histopatológicos, pues lógicamente inicialmente tenemos la fase de arteritis aguda con un infiltrado que suele ser de neutrófilos inicialmente, y luego en la fase subaguda y crónica pasa a ser de linfocitos. Tenemos la arteritis necrotizante aguda, que pues si es sistémica y compromete las coronarias en forma temprana, pues puede llevar inclusive a muerte súbita en las primeras 3 semanas. La arteritis subaguda, que ya es el proceso crónico de inflamación, donde ya también hay formación de cicatrices por fibroblásticos y hay pues proliferación de los miofibroblastos en la luz del vaso coronario especialmente, y a lo largo de la primera semana lo que más se ve es edema, tanto en el miocardio, el endocardio, y en el endocardio y pericardio. Entonces, digamos, desde el punto de vista clínico tenemos 3 cuadros clínicos fundamentales. El Kawasaki, que llamamos Kawasaki completo, que se presenta entre un 70 a 80% dependiendo de las diferentes poblaciones, y que debe tener estos criterios. Debe haber un cuadro febril mayor de 38.5 grados centígrados y asociarse a por lo menos 4 de estos 5 hallazgos clínicos. Eritema o edema de la parte conjuntival, generalmente es una conjuntivitis que no tiene exudado, sino solamente es serosa y suele respetar como el limbo corneal. También tenemos la alteración en las mucosas, que tenemos las fisuras o queilitis, tanto en la zona angular como en la zona labial. Tenemos también la lengua en fresa, que es esa papilitis que se presenta en estos niños, y eritema también de la orofaringe. No hay exudados tampoco en estos casos. El rash maculopapular,
que pues es muy, puede ser de esta forma muy florida, pero puede ser también más atenuada. Lo importante es que no debe tener nunca ni vesículas, ni alteraciones descamativas en la piel de tronco y extremidades. Y en las extremidades, inicialmente en la fase aguda, hay edema y eritema de las palmas y la zona dorsal de pies y manos, y posteriormente en la fase subaguda se presenta más descamación, que inicia sobre todo en la zona periungueal. Esto es muy característico. Entonces, el Kawasaki incompleto lo denominamos en los pacientes que además de la fiebre solo tienen 2 o 3 criterios. Este tipo de cuadro se presenta en un 15 a 20% de los pacientes, es supremamente frecuente en los menores de 1 año y en los mayores de 6 años, y se ha visto que estos pacientes tienen más riesgo de compromiso coronario complicado. También se asocia con mayor refractariedad al manejo con gamaglobulina. Y el Kawasaki atípico, que afortunadamente es menos frecuente, solamente es un 5 a 10% de los cuadros clínicos, y en ellos hay fiebre y generalmente por lo menos 4 de los criterios clínicos que les mencioné, pero además se caracteriza porque tiene compromiso hepático, neurológico o renal. Y el compromiso hepático generalmente se manifiesta pues por cuadro de disconfort abdominal, vómito, diarrea, distensión, y puede estar asociado a una hepatitis colestásica o a un hidrops biliar. Puede haber también alteraciones neurológicas como meningitis aséptica, parálisis facial unilateral y hipoacusia neurosensorial. Y el menos frecuente es el compromiso renal, que se asocia con nefritis intersticial, esclerosis, además de las segmentales que pueden llevar inclusive a clínicamente, utilizando los paraclínicos, este score que ha mostrado ser útil no solamente en la población asiática, sino también en la población americana, que se llama el score de Harada. Se han ideado a lo largo del tiempo pues muchos scores intentando buscar pacientes son de más alto riesgo, pero esos otros scores que hay realmente se estudiaron y no son aplicables, no tienen tanta relación con la evolución hacia alto riesgo de compromiso coronario, refractariedad de manejo con gamma globulina, de hospitalización. En una publicación compraron y dijo que este es para menores de 12 meses, los niños y los que tengan leucocitos mayores de 12.000, hematocritos menores de 35, plaquetas menores de 350.000, PSR mayor de 3 miligramos por decilitro o albúmina menor de 3.5 gramos por decilitro. Si cada uno de estos da un punto al paciente, si tenemos menos de 3 se considera de bajo riesgo de hacer compromiso coronario y tener esta poca respuesta a gamma globulina, si tienen más de 4 se considera de alto riesgo. Los signos de compromiso cardíaco que tienen que tener en cuenta, por favor, ya sea en los lactantes o en los escolares, es que haya una taquicardia desproporcionada al aumento de la temperatura, que el precordio esté hiperdinámico, que haya la auscultación de un soplo, sobre todo a nivel de la válvula mitral, en el foco mitral, que se irradia axila, o que haya frote pericárdico o se presenten arritmias. Las alteraciones cardiovasculares que uno puede encontrar que justifican estos hallazgos cuando les hacemos el ecocardiograma es la evolución hacia insuficiencia mitral por valvulitis, que suele ser afortunadamente transitoria y de súper buen pronóstico. Generalmente ya al mes hay resolución de este cuadro, se presenta entre un 5 a 25%, insuficiencia aórtica es rara, generalmente es menor de 1%, y arritmias también afortunadamente son raras, se ven más alteraciones de tipo alteraciones de repolarización, alteración en la parte del QT y del PR, pero generalmente las arritmias suelen ser benévolas y casi siempre son extrasístoles supraventriculares o ventriculares. Puede haber derrame pericárdico en un 2 a 5%, shock mixto en un 7% y trombosis arterial aguda de las coronarias, que sería como lo fatal. Entonces aquí tenemos un cuadro de un lactante de 6 meses que asociado pues al Kawasaki hizo también una miocarditis, entonces noten la cardiomegalia global y el cuadro de edema pulmonar también, y en el electrocardiograma teníamos una taquicardia sinusal con una ligera alteración en la repolarización, pero sin arritmias.
En los criterios ecocardiográficos que ya, digamos, le dicen a uno si es un Kawasaki a un paciente que tenga ese cuadro clínico que vimos, es encontrar alteraciones en el diámetro de las arterias coronarias o en la refringencia de sus paredes. En la fase inicial, entonces, se hacen como más brillantes y posteriormente, pues, es obligatorio hacer la medición y, lógicamente, nosotros, como cardiólogos pediatras, reportarlo con el valor Z de cada coronaria para el seguimiento de la entidad. Entonces, generalmente se mide de borde interno a borde interno, antes de las bifurcaciones, y se considera que las arterias coronarias pues deben estar debajo del valor Z proporcionado para su superficie corporal. Lo pueden buscar fácilmente en una página de internet que se llama Parameter Z Blogspot, ahí está esos Zetas y para que sepan cómo los ponemos. Se llama aneurisma cuando ectasia primero, que es una dilatación leve, si el valor Z de la coronaria nos da entre 2 y 2.5. Aneurisma pequeño, si ese valor Z nos da entre 2.5 y menos de 5, y generalmente los diámetros internos suelen ser menor de 5 milímetros. Medianos, si tienen un diámetro interno más o menos entre 5 y 8 milímetros, y zetas valores entre 5 y 10, y gigantes si el diámetro interno del aneurisma tiene más de 8 milímetros o el Z está por encima de más 10. Este es más o menos como se ve, entonces podemos observar aquí el tipo de aneurisma. Entonces aquí está la aorta, la emergencia de la arteria coronaria con esta dilatación. Se llama sacular cuando, como su nombre lo dice, hace como un saco y tiene un diámetro axial mayor que el longitudinal. Y tenemos el fusiforme cuando hay una dilatación de los dos lados de la pared coronaria, y tenemos el gigante cuando es una distorsión marcada de la forma de conducto que normalmente tendría la coronaria, y estos pues lógicamente favorecen que el flujo sea lento y que haya formación intraluminal de trombos. Entonces siempre debemos clasificarlos de acuerdo a los diámetros. Puede también haber compromiso vascular periférico, entonces podemos tener compromiso de las arterias axilares, braquiales, ilíacas, femorales, y tenemos también el riesgo de tener compromiso visceral de las arterias mesentéricas, hepáticas, segmentarias, renales y pancreáticas. Entonces aquí unas muestras de ecocardiografía. Aquí tenemos un corte transverso del anillo aórtico, aquí la emergencia de la arteria coronaria izquierda, que en este caso solamente se trataba de una ectasia. Ustedes pueden notar que está un poquito más brillante y más evidente, un blanquito, la luz de la arteria coronaria. Esa es de la fase inicial, que es solamente una ectasia. Y pues en la segunda semana generalmente aparecen ya este tipo de dilataciones, que en este caso se trata de un aneurisma fusiforme de la coronaria derecha. Entonces ven la dilatación de la pared hacia los dos lados y el cambio de diámetro entre la zona que está dilatada y luego la zona media de esa arteria. A veces no es tan fácil la visualización porque los niños pueden estar irritables y a veces en algunos casos es necesario o sedarlos o hacer con la mamita lactándolo porque es compleja la observación y se necesita pues transductores de alta resolución para poder hacerlo. Aquí ya es un caso un poco más dramático con una aneurisma fusiforme pero gigante, muy extenso, con diámetros de mayores de 1 centímetro, que pues estos pacientes necesitan un tratamiento pues muy precoz con terapia que ya veremos. Aquí también una dilatación aneurismática de la arteria coronaria izquierda. Bueno, entonces el tratamiento. Entonces, una vez que tenemos el cuadro clínico y tenemos las alteraciones de laboratorio y hallazgos en ecocardiografía, entonces es imperativo empezar la infusión con gamma-globulina. Generalmente se utiliza dosis de 2 gramos por kilo en forma endovenosa. En la literatura reportan infusiones que duran entre 10 y 12 horas. Realmente en nuestro medio, casi estoy comentándolo con los colegas de UCI, todo casi siempre se demora la infusión a 24 horas y esto ha mejorado, digamos, la tolerancia de la infusión porque se producían bastantes respuestas de hipotensión, rash y a veces intolerancia. Entonces aquí
lo podemos continuar haciendo en las 24 horas, inclusive se hace un aumento progresivo de la dosis en las primeras 3 horas para que lógicamente no se presenten efectos secundarios. Y esto concomitantemente con el inicio de ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, que en esto también hay variantes en la dosificación. Generalmente el grupo japonés utiliza, y el asiático en general, dosis mayores entre 50 y 100 miligramos por kilo durante la fase aguda de la enfermedad. Generalmente en Europa y Estados Unidos se utilizan dosis intermedias entre 30 y 60 miligramos por kilo, y generalmente se mantiene esta dosis antiinflamatoria hasta como la efervescencia de los síntomas, sobre todo fiebre. Generalmente después de las 72 horas de que el niño esté febril, se baja la dosis a dosis antiagregante, que es la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo día, que vamos a continuar si no hay compromiso coronario pues durante 6 semanas y luego se suspende, pero si hay compromiso coronario se va a mantener en el tiempo dependiendo del tipo de aneurisma que haya tenido. Si hay aneurismas medianos y grandes, pues es necesario asociar una terapia también con anticoagulante. Se puede utilizar desde heparina fraccionada o se puede utilizar warfarina. Y la idea es mantener INRs entre 2.5 y 3. Estaba la forma de Kawasaki refractario, que es aquellos pacientes que a pesar de esa primera infusión de gamma globulina no se logra un control de la parte inflamatoria del cuadro o en los que recurren los primeros 7 días después de haber hecho la infusión. Entonces, esto ocurre en un 6 a 26% de los casos. La mayor frecuencia de presentaciones es cuando hemos hecho el tratamiento después del 10º día de inicio de la fiebre o en los pacientes menores de 1 año. En el tratamiento en estos casos, pues, es dar otro pulso de gamma globulina, pero aquí generalmente la mayor parte de las instituciones recomiendan también asociar con esteroides. Generalmente se utiliza metilprednisolona hasta que, pues, lógicamente se normalice los laboratorios. También hay estos otros agentes que se pueden utilizar, infliximab, ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida, y en los casos severos con shock plasmaféresis. Los factores de riesgo para hacer aneurismas coronarios, como les mencionaba, diagnóstico tardío, edad menor de 1 año o mayor de 9 años, la fiebre que dure más de 14 días, alteraciones séricas como sodios menores de 135, hematocritos menores de 35 o leucocitos mayores de 12.000. Diagnóstico diferencial es súper importante porque en pediatría tenemos todas las enfermedades exantemáticas, entonces es importante en todos los pacientes pues hacer como la distinción por el tipo de conjuntivitis que se presenta en los adenovirus, parvovirus y herpesvirus. Generalmente la conjuntivitis es exudativa y no es serosa. En el sarampión, pues, puede ser difícil porque, pues, digamos, aquí el enantema es un poquito diferente y en el sarampión está lo de las manchas de Koplik, que son como esos puntitos de sal en la mucosa de las mejillas. En escarlatina generalmente no hay cambios oculares como si hay en Kawasaki. En mononucleosis generalmente hay hepatoesplenomegalia y hay adenopatías generalmente bilaterales. Y bueno, cada cuadro es bien diferente. En este que me voy a detener un poquito más, que es en el mix, recuerden que cuando vino pues el COVID y todo, empezaron a aparecer estos cuadros inflamatorios más severos, pero eran parecidos al Kawasaki en muchas cosas. Entonces aquí las diferencias mayores con el síndrome inflamatorio multisistémico inducido por coronavirus es que generalmente se presenta en edades promedios mayores, generalmente entre 10 a 11 años. Hay más riesgo no en la población asiática, sino en la población con ancestros africanos. Generalmente se asocia con dolor abdominal severo y con miocarditis y síndrome de shock severo. Generalmente hay biomarcadores cardíacos elevados y generalmente hay linfopenia, trombocitopenia y los indicadores inflamatorios en mayor tamaño, pues mayor severidad que en el Kawasaki. Es importante en cada paciente con Kawasaki estratificar el riesgo coronario, que esto es lo que nos va a servir para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. Entonces, en el nivel 1 tenemos los pacientes que no presentaron dilatación de las arterias coronarias y que el tratamiento va a ser solamente antiagregante por 4 a 6 semanas y luego control ecocardiográfica, y estos se van a poder dar de alta. En el nivel 2 tenemos los pacientes que tuvieron una
ectasia solamente, pero que generalmente regresa en las primeras 4 semanas. A ellos también se les da el antiagregante por 4 a 6 semanas. En el nivel 3 tenemos los que tienen aneurismas pequeños, que están con los zetas entre 2.5 y 5. Ellos van a necesitar antiagregante hasta la remodelación de esa coronaria y seguimiento con eco y cardiología. El nivel 4, los pacientes con aneurismas medianos entre 5 y 10 de valor Z, se da ya antiagregación combinada. Generalmente utilizamos ácido acetil salicílico con clopidogrel y vamos a tener pues lógicamente ya la necesidad de hacer seguimiento más cercano con eco y generalmente después pruebas de estrés miocárdico como prueba de esfuerzo para ver hasta cuándo vamos a hacer este tipo de manejo. Y en el nivel 5 de riesgo, que son los pacientes severos con aneurismas gigantes, van a necesitar terapia antiagregante y anticoagulante y se puede en ellos considerar el uso de beta bloqueadores e incluso estatinas por el alto riesgo coronario que tienen. Y en cuanto al el control ecocardiográfico, entonces, como les decía, en el nivel 1 les hacemos eco pues en la fase aguda, luego a la 6ª semana y a los 12 meses, y eso se pueden dar de alta. En el nivel 2, generalmente también a las 6 semanas, al año, y luego si persiste la ectasia se debe continuar en control por lo menos anual. Y lógicamente educarlos sobre los factores de riesgo coronario a evitar para que no vayan a hacer oclusión coronaria. En el nivel 3 de los aneurismas pequeños, ahí tenemos que hacer un seguimiento más largo, igual en los primeros 12 meses como los 2 anteriores, y también hacer seguimiento hasta 2 años, y se normaliza el diámetro de esa arteria coronaria, entonces se puede ir aumentando el intervalo de control, pero si no, es necesario hacer también prueba de esfuerzo y si hay alguna evidencia de isquemia, pues habría que hacer una imagen avanzada de tipo arteriografía coronaria o TAC coronario. Igual en los pacientes de aneurismas medianos y grandes hay que hacer un seguimiento sí de por vida, porque estos pacientes en general tienen evolución hacia estenosis coronarias distales y van a necesitar estas imágenes avanzadas y el seguimiento cardiológico de por vida. Es muy importante que pues como cardiólogos pediatras también hagamos el empalme con el grupo de cardiología adultos, porque estos pacientes de riesgo 4 y 5 deben continuar de por vida su manejo cardiológico y su control. Entonces es muy importante que los derivemos y estemos pendientes de eso. Nosotros como cardiólogos pediatras podemos verlo generalmente hasta el rango de entre los 18 y 22 años, pero entre tanto tenemos que irles ya presentando el grupo que los va a acompañar. Entonces, en la fase tardía, estos pacientes que nos pueden presentar: angina con estrés físico o emocional, síncope con el esfuerzo, dolor abdominal o vómito en los lactantes que pueden hacer arteritis necrotizante pues en la fase aguda, o crisis de llanto asociadas a la succión, que es, digamos, como la señal en los pequeñines. Las complicaciones cardiovasculares lógicamente se van a presentar porque hay disfunción endotelial, hay disminución de la reactividad vascular en el largo plazo y aterosclerosis temprana, que es un nivel de alerta. Por eso en esos niños debemos también hacer tempranamente pruebas de perfil lipídico y hacer pues toda la educación sobre hábitos saludables de alimentación, educación, actividad física, y pues lógicamente evitar el mantenimiento de hipercolesterolemia, si es necesario, pues utilizar estatinas para evitar la evolución hacia isquemia miocárdica aguda. La evolución de estos aneurismas, el 50 a 75% regresan de diámetro en los primeros 2 a 5 años. Los factores asociados a la regresión son los que tienen menos de 8 milímetros, los niños que son pequeños, los aneurismas fusiformes o las localizaciones distales de este tipo de lesiones. Generalmente el 57% son bilaterales, pero los vasos más comprometidos suelen ser la descendente anterior y la coronaria derecha, pero también pues lógicamente se afecta la coronaria izquierda y pueden evolucionar hacia estenosis distal, trombosis, calcificación o ruptura. Y esto pues llevará a infarto miocárdico, taquicardia ventricular por isquemia y este tipo de lesiones fatales. Entonces es importante en estos pacientes hacer prueba de esfuerzo convencional apenas el niño pues tenga la capacidad de hacer una prueba en banda, o si pues hay servicios que tienen bicicleta, sería idealmente hacerlo en esta forma, y se deben hacer pues
de acuerdo al protocolo. En los aneurismas gigantes, idealmente al terminar el primero o segundo año. Si el niño es pequeño, pues lógicamente que no lo podemos hacer, por lo menos se podrían también pensar en hacer pruebas de ecoestrés con dobutamina, pero no hay muchos estudios al respecto. Cateterismo cardíaco y angiografía de las coronarias en los grupos 4 y 5, como les mencioné, y TAC multicorte de alta resolución en los pacientes que tengan la sintomatología. Aquí unos ejemplos de paciente con un Kawasaki severo de 1 año de edad, que a los 6 meses se le hizo el primer control de arteriografía con los aneurismas gigantes secuenciales, la evolución al año con una disminución bastante importante de la alteración distal sobre todo y persistencia de la proximal, y ya después de 7 años ustedes ven una resolución muy importante de la zona media y distal, pero persistencia de aneurisma pequeño en la zona distal. Las imágenes por angiotaque son pues muy bonitas y pues nos permiten establecer el sitio de estenosis. Aquí ya terminé mi tiempo, perdón. Entonces, el pronóstico, bajo riesgo, los de tener isquemia miocárdica, los que no hicieron compromiso coronario o solo hicieron ectasia y que normalizaron en las primeras 6 semanas o que tienen aneurismas pequeños o medianos y regresaron en los primeros 3 meses. Y alto riesgo, como ya les mencioné, los de aneurismas medianos o gigantes que después de 2 años se mantienen y que pues tienen esta mortalidad inherente a la isquemia miocardio. En este les voy a cosas que podemos hacer en los pacientes: trombolisis, si lo detectamos en la fase aguda, angioplasia percutánea y pues la revascularización coronaria que van a necesitar los pacientes que tienen pues cuadro obstructivo. Mensajes de concientización de esta enfermedad, de recordar: la enfermedad de Kawasaki es la segunda vasculitis más frecuente en la infancia después del Henoch-Schönlein, es una vasculitis de vasos pequeños y medianos y el tratamiento oportuno reduce la presencia de compromiso coronario de un 25 a 30%, que es en la población sin tratamiento, a un 1 a 5%. Entonces vale la pena pues diagnosticarlo y tratarlo muy a tiempo. Es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en la infancia y se han hecho estudios y los infartos que se presentan entre los 30 y 40 años, casi el 8 a 10% tienen antecedente de enfermedad de Kawasaki. Y el diagnóstico y tratamiento en los primeros 10 días es fundamental para que evitemos este compromiso. Mensajes para mejorar la atención: recordar que requiere seguimiento clínico y ecocardiográfico riguroso y por cardiología, dependiendo de la estratificación de riesgo. Entonces, por favor, envíennos a todos los que sean de riesgo 3 en adelante. Los pacientes afectados, todos deben mantener unos hábitos muy saludables de alimentación y actividad física. Los aneurismas gigantes son lesiones de alto riesgo de infarto miocárdico y se puede presentar tan temprano como en el primer año o tan tardío como después de 35 años. Y el cateterismo cardíaco y TAC coronario son nuestras herramientas hoy en día para hacer el diagnóstico específico, y tenemos ya bypass coronario, quirúrgico o angioplastia. Muchas gracias. Recordar: lo más importante es trabajar en equipo.